Muy buenas tardes, bienvenidos a la celebración de este jueves 21 de mayo de la sexta semana de Pascua. Ya estamos cerca de Pentecostés, el próximo domingo celebraremos la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí, a los 8 días siguientes tendremos la fiesta de Pentecostés. Y hoy, jueves 21, celebramos aquí en la República Mexicana los santos San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. Y haciendo un poquito de historia, el año 1915 a 1937, y principalmente durante la persecución religiosa de 1926 a 1929, 25 mexicanos, entre ellos 22 sacerdotes diocesanos y 3 laicos, se distinguieron entre los cientos de cristianos sacrificados en México por los enemigos de la fe católica. Con admirable constancia perseveraron fieles a su compromiso bautismal y a su identidad sacerdotal y ofrecieron su vida por Cristo Rey. En diversos lugares de la diócesis de Aguascalientes, Autlán, Colima, Chihuahua, Chilpancingo, Chilapa, Durango, Guadalajara, Morelia, San Luis, San Juan de los Lagos y Zacatecas, es donde ofrendaron su vida estos santos durante esa persecución. Para esta celebración seguiremos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Juan. Ya el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18 y el Evangelio de San Juan en el capítulo 16. En estos cuantos versículos evangélicos, el Señor Jesús advierte a sus discípulos de su próxima separación. Conviene que Él se marche para que ellos aprendan a vivir de manera madura y responsable su fe. Como bien explican los pedagogos, un buen padre, lo mismo que un profesor atinado, es el que pronto se vuelve innecesario. La mejor asesoría y el mejor acompañamiento lo tendrán que ser breves. Jesús lo sabe y prepara a sus discípulos para su próxima partida. El tiempo de la compañía física con el Maestro será corto. Tendrá que aprender a deletrear sus señales con sensatez. Jesucristo no abandonará jamás a los suyos. La guía del Espíritu les permitirá descubrir el clamor de Dios en las necesidades y en el clamor de sus hermanos. Les invito para que nos preparemos a recibir y a participar en esta celebración eucarística en este jueves 21 de mayo. Para el Salmo responsorial les invito para que nos vayamos aprendiendo la respuesta. Será: el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. ¿Quién va a cantar el Salmo? ¿El Salmo? ¿Va a cantar el Salmo? ¿Cómo va? El Salmo responsorial estaremos respondiendo en esta tarde: el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Y va más o menos así el tono para que nos lo vayamos aprendiendo. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Pues ya escuchamos, ese va a ser la melodía con la que vamos a acompañar el Salmo responsorial. Dice el Salmo 97, cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Y todos juntos responderemos: el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Les invito para que nos preparemos ya para la celebración eucarística.
El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Convocas a tus fieles nacidos de las aguas a festejar unidos la nueva creación. La sala del banquete llena de invitados, estamos reunidos y en medio está el Señor. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Por todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso salvador. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en una fecha como hoy, hace 20 años, el santo Juan Pablo II, pontífice, elevaba a la dignidad de los santos a 25 mártires mexicanos del periodo triste en México de la persecución religiosa. Y dentro de esos mártires, 2 son diocesanos: San Margarito Flores García, originario de Tasco, y San David Uribe Velasco, oriundo de Buenavista de Cuéllar. Sus reliquias, que quise en esta celebración ponerlas a la vista de ustedes porque se veneran aquí en esta catedral. Lo digo por las personas que no son de Chilpancingo. Se resguardan en el sagrario. Allí están para ser visitadas, ser veneradas y también para recordar que son modelos de santidad para nosotros y que murieron en defensa de la fe. Ya diré por ahí alguna palabra en la reflexión de la Eucaristía. Por eso, con esa alegría, con ese gozo, los invito a que ofrezcamos ese sacrificio por el cual ellos entregaron su vida, por la Eucaristía, por Jesús, y también que nos sirva de testimonio, de valentía y de santidad para cada uno de nosotros. Con humildad, al entrar en la presencia de nuestro Dios, nos reconocemos pecadores diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad.
Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Cristóbal Magallanes, presbítero, y a sus compañeros, que fueran fieles a Cristo, Rey, hasta el martirio, concédenos por su intercesión, que perseverando en la confesión de la fe verdadera, podamos ser siempre fieles a los mandatos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como éstos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones
naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. No les no los dejaré desamparados, dice el Señor. Me voy, pero volveré a ustedes, y entonces se alegrará su corazón. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver, y con eso de que me voy al Padre? Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos por lo que les he dicho. Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Pónganse cómodos, por favor. Bien, he querido tomar la palabra desde este sitio porque me va a servir también de espacio para hablar un poquito dentro de esta reflexión. Espero su comprensión y también abusar de su tiempo, de esta cruz que contiene hermosamente reliquias que le llamamos en la Iglesia de primer grado, de dos de los grandes santos que el Papa Juan Pablo II, también hoy santo, elevara o canonizara un 21 de mayo del año 2000 en la Basílica de San Pedro. Pero antes de hablar de esas reliquias, quiero no perder el hilo que traía yo ayer del papel tan importante que tuvo Pablo
en estas misiones, en esos viajes misioneros. Hoy, en la primera lectura, ya Pablo dejó Atenas y se encaminó hacia Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita, es decir, acudían de distintas regiones y por lo mismo era una ciudad también pagana. También había muchos judíos en ese lugar, por eso había sinagogas, a donde Pablo también tuvo judíos del misterio de salvación obrado por Jesucristo en la cruz, que como escuchamos en la lectura, poco o nada de caso le hicieron. Esto exasperó, hasta el grado de rasgarse las vestiduras, pero no rendirse, diciéndoles que, pues en primer lugar, la salvación obrada por Jesucristo en la cruz había sido realizada por Jesús para ellos, pero que dado que no se sentían dignos de ese gran misterio salvífico, entonces se dirigiría a los paganos. Y ya con esto se va poniendo más en claro la salvación universal de Jesús, que si es cierto que en el origen para salvar a sus hermanos judíos, entonces va quedando claro que después del misterio de su resurrección, la salvación se abre a todo el mundo y serán las provincias más cercanas las primeras destinatarias de este evangelio. Lo he dicho en otras ocasiones también, que hace ya casi 500 años que ese mismo evangelio llegó a estas tierras de Mesoamérica. Las primeras órdenes religiosas, como los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, los dominicos, fueron las primeras misiones que se establecieron precisamente para evangelizar a estos pobladores mesoamericanos que también eran paganos. Y si no, allí están los vestigios de las pirámides de Teotihuacán, dedicadas una a la luna, otra al sol, o también los vestigios mayas allá en el sureste del país, aquí en México, Palenque, en Chiapas. Entonces son templos que eran utilizados para sacrificios humanos, con los cuales los primeros nativos creían darle culto a Dios o a sus dioses, porque eran muchos. No fue fácil. Sin embargo, el acontecimiento guadalupano que se da 10 años después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, viene a agilizar el proceso evangelizador de esos misioneros, quienes después de fundar muchas misiones en México y en Mesoamérica, finalmente hoy nos sentimos gozosos de poder profesar esta fe, de la cual nosotros seguimos dando testimonio. Y aquí quiero cerrar el primer capítulo. Y digo testimonio porque testimonio viene de testigo, y testigo es aquel que da razón de algo que cree, de alguien que ha escuchado y por alguien por quien dio la vida. Y en ese sentido creo que, en primer lugar, el testimonio de los apóstoles es unánime. Todos, a excepción de Juan, apóstol de Jesús, que murió de viejo ya a los 100 años aproximadamente, allá en la isla de Patmos, y otro, Judas el Iscariote, que fue el que lo traicionó. Los demás murieron mártires, es decir, profesando la fe en Cristo el Señor. Pedro tuvo la fortuna de morir como Cristo se lo había anunciado, cuando le dijo: tú extenderás los brazos y otro te llevará donde no quieras. Con eso le indicaba el género de muerte con que lo había de glorificar, y murió crucificado, nada más que de cabeza. Por señalar el caso.
Pablo murió decapitado también. Y con esto queda sellada realmente la primera etapa visual de esta fuerza, de esta gran noticia, de este gran evangelio que Jesús heredó a sus apóstoles. Con el paso del tiempo, los primeros siglos de la iglesia cristiana fue siglo de testigos, fue siglo de mártires, y por eso los primeros santos que se veneraron y que todavía existen en el calendario litúrgico son de los primeros siglos del cristianismo. Son aquellos que, como hoy escuchamos a Silas, a Aquila, como escuchamos en esos días pasados a otros más que abrazaron la fe, pues sin duda alguna la llevaron hasta sus últimas consecuencias. Nosotros, ¿qué será? A principios del siglo pasado, las primeras décadas del siglo pasado, fue cuando se suscita un acontecimiento aquí en México que va a dar pie también, ya consolidada la Iglesia cristiana católica en este país, a uno de los episodios más tristes y dolorosos en la historia de nuestra Iglesia en México, y que fue la de la persecución religiosa de 1926 a 1929, donde se cierra el culto, donde se persigue a la Iglesia, y particularmente se persigue a los líderes. Y cuando hablamos de líderes, entonces estoy hablando de los obispos, estoy hablando de los sacerdotes y estoy hablando de los fieles laicos también. Pues bien, dentro de este periodo triste y doloroso para la Iglesia en México, pues la Iglesia recoge 25 testimonios, 22 de ellos sacerdotes diocesanos y 3 laicos. Solo que este grupo no pueden ir todos al mismo tiempo, sino que uno de ellos hace cabeza. San Cristóbal Magallanes, como los canonizó Juan Pablo II, hoy santo también, dice: y compañeros mártires. Y dentro de esos compañeros mártires, decía yo, 2 son diocesanos, es decir, de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Otros fueron de las diócesis de Autlán, de Guadalajara, de Morelia, de Apatzingán, de San Juan de los Lagos, de Zacatecas, y por ahí se me está escapando otra diócesis, pero creo que fueron 7 diócesis de donde estos hermanos nuestros, sacerdotes y laicos, dieron testimonio de la fe. ¿Y todo por qué? Porque eran celosos de su misión bautismal en el caso de los laicos, y además sacerdotal de aquellos que eran también párrocos, eran sacerdotes que estaban al servicio del culto y que defendieron la fe cristiana hasta el grado de derramar su sangre. Y solo hablaré de estos 2, de Margarito Flores y David Uribe. Decía yo, Margarito Flores nació en Tasco, Guerrero. Él, junto con David, que nació en Buenavista, estudiaron en el seminario diocesano de la Inmaculada en la ciudad de Chilapa. Ahí terminaron su formación sacerdotal. David tenía pocos años más de ordenados que Margarito. Se conocieron seguramente. Margarito solo desarrolló su ministerio 3 años, 4 años. O sea, relativamente él murió muy joven, pero fue un gran talento, porque fue escultor, fue pintor, existen obras de pintura de él, óleos, existen esculturas también de él, porque fue un gran apasionado del arte. Y en ese recorrer de la vida llegó a esta parroquia y catedral de la Asunción de María, aquí en Chilpancingo, como vicario parroquial, ya prácticamente en el periodo de la persecución. Por tanto, él celebró en este lugar, él vivió en este lugar. No estuvo mucho tiempo porque después se trasladó a Iguala,
y en ese movimiento de andarse escondiendo, porque ya lo tenían fichado, porque ya lo tenían identificado, va a ser en el tramo de Tulimán o de Atenango a Tulimán, donde se enteran el ejército federal de que se encontraba él y lo toman preso allí precisamente en Atenango y se lo llevan a Tulimán, donde acababa de celebrar un matrimonio y donde le dijeron al padre Margarito: no se vaya, lo está buscando el ejército. Dicen: yo me voy porque tengo que cumplir con mi misión. Y se fue. Esto lo acabo de corroborar en una de mis idas allí a ese lugar de Tulimán. Y efectivamente al siguiente día lo regresaron. Ahí estuvieron todavía los pobladores de ese lugar, quisieron negociar su liberación. Le ofrecieron al general Manso, como eran muy pobres, sí le ofrecían dinero, pero le ofrecían ganado para comprar la vida del padre del padre Margarito, y no quisieron. Entonces al final el general Manso ordena la ejecución del padre Margarito, y es cuando se lo llevan a la parte de atrás del templo, junto al atrio, y es allí donde lo ejecutan, después de pedir un ratito de oración, sin que le vendaran los ojos, y perdonando a cada uno de sus verdugos que habrían de ejecutarlo, finalmente entrega su vida. Lo depositan a unos 30 metros, 40, donde estaba el panteón del pueblo, casi a ras de piso, escurriendo la sangre de su cuerpo, y allí está. Después se compadece la gente, lo trasladan a la capilla, está unos años allí, se lo llevan después a su pueblo natal, hoy ciudad de Taxco, y actualmente en ese lugar es donde se veneran sus reliquias, de las cuales unas están en la reliquia mayor, en el relicario mayor que se conserva, salvo que me equivoque, en el Colegio Mexicano. Entonces, el día de su canonización presentaron un relicario donde estaban las 25 reliquias de cada uno, representando a cada uno de ellos. Y en algunos lugares más representativos, aquí como catedral tenemos estas. Entonces, esta es la de David Uribe, es un cartílago, como también de este lado es una parte del hueso de alguno del fémur de Margarito Flores. Por eso decía yo, son reliquias de primer grado, y esas reliquias se veneran aquí en esta catedral para quien quiera venir e invocar la intercesión de estos santos. En el caso de David tengo menos conocimiento porque no pude meterme más de fondo en su investigación. Solo sé que él era de Buenavista, fue párroco en Iguala y que fue ejecutado en un pueblo que se llama San José Santa Rosa, que está en la vía de San José Vista Hermosa, que está en la carretera federal rumbo por ahí por la autopista, en Morelos, en el estado de Morelos. Se conserva, allí está una capilla dedicada a él, y como a unos 50 metros de ese lugar está el lugar exacto donde fue ejecutado, también el lugar exacto, y es lo único que se conserva, son los dos lugares. Actualmente no he ido, sí lo conozco, no he ido a ese lugar, y sus reliquias fueron trasladadas también a su pueblo natal, a Buenavista de Cuéllar, donde también se veneran. Las demás reliquias de Margarito están en la capilla de Ojeda, en la ciudad de Taxco, su barrio, y desde ahí también tiene las puertas abiertas para quien desee
alguna vez venir a Taxco y solicitar ir a esa capilla. Es una capilla muy pequeña, muy bonita, que por cierto tiene una vista preciosa de la ciudad de Taxco, y que yo los invito a visitar, aprovechando también la belleza de ese lugar. Así es de que, pues queridos hermanos, la iglesia es una iglesia de santos, y muchos de ellos también proclamamos que la iglesia es una iglesia de mártires. Y en ese sentido, como lo han dicho los padres de la iglesia, la sangre de los mártires sigue siendo semilla de muchos cristianos. Y gracias a Dios, nosotros que tenemos bajo nuestra custodia a las reliquias de estos dos grandes santos diocesanos, pues qué mejor que invocarlos, porque pues los santos son amigos de Dios, están contemplando ya cara a cara a Dios. Esa es la garantía por un lado, del magisterio extraordinario del pontífice, cuando, hablando ex cátedra, porque así se dice, proclama que esos hermanos nuestros están ya en la gloria de Dios, contemplándolo cara a cara. Además de ser amigos de Dios, son modelos de santidad, porque vivieron en grado sumo todas las virtudes que Dios depositó en su corazón cuando ellos nacieron. Virtudes que nosotros también tenemos, porque sí es cierto que algunos santos los veneramos en sus altares, no es privilegio la santidad de quienes están en los altares. Eso que nos quede bien claro. La santidad es la vocación universal de la iglesia. O sea, la iglesia de Jesucristo es santa, y así lo decimos en el credo, cada 8 días, cada domingo o solemnidad. Por tanto, entonces, si creemos que la iglesia es santa, es porque sus militantes son santos, deben ser santos, deben aspirar a la santidad. El capítulo 4 del documento de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dedica ese capítulo precisamente a hablarnos de la iglesia como institución de santidad, como una institución santa. Y en ese sentido, creo que nuestra vocación universal es esa: buscar todos los días nuestra santidad. Así de que yo quiero invitarlos, al continuar nuestra celebración, a que no escatimemos en aspirar a la santidad. De un modo o de otro, hoy la santidad puede llegar a través del martirio, como el caso de David, de Margarito y sus demás compañeros mártires. Hoy la santidad puede llegar también por la profesión o la confesión de la fe, como otros, como el mismo Juan Pablo II. Él no fue mártir, él murió como confesor de la fe cristiana. Y así también nosotros, gracias a nuestro bautismo, estamos llamados a la santidad. Esforcémonos todos los días, pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia. Eso fue lo que pidió Margarito. Estando en la Ciudad de México, oyó de la muerte de San David, de su martirio, y dice: quiero yo también regresar a mi diócesis para morir por Cristo. Y eso lo trajo, y eso lo condujo, y eso se lo permitió Dios, para mayor gloria de su santidad y también para mayor testimonio para nosotros. Que la Virgen María, la Reina de los mártires, interceda por nosotros, y que no tengamos miedo a ser santos. Aspiremos a la santidad. Vivamos en grado sumo las virtudes que el mismo Dios, al crearnos, nos regaló. Por eso hay que buscar siempre espacios en el silencio, en la soledad, para redescubrir toda esa lista de virtudes que nos pueden
permitir desde este mundo saborear la santidad como ellos también la degustaron de ese modo. Vamos a pedírselo esta noche al continuar nuestra celebración. Encomendemos, hermanos, a Cristo nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres, y a cada petición diremos con gran confianza: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a su hermano. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que cuando buscan sinceramente el camino de la verdad, descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para los que en medio de sus pruebas se sientan descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Señor que dio fortaleza a los santos Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires nos concedan ser fieles al Evangelio, dando testimonio en nuestras vidas cotidianas. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. De rogación al Padre Jesús y al Señor de la Misericordia, por la salud de Rosalba Solís Moreno, por la salud del doctor José Trinidad Gudiño, acción de gracias por Rubén Isaías Reinalda Salas, por su cumpleaños, al Señor de la Misericordia, por el señor Henry Fernández Malpica y familia Fernández Barragán, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos difuntos, Arturo Cuevas Encarnación, Juana Hernández Arriaga, Gerardo Pastrana Castro, Agustín Abel Villalba Campos, Jesús Velázquez García, Teodomira Castro Sánchez, María Rafaela Suárez, Silvia Guzmán Oliveros, Marcela Pastrana Catalán, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Oremos para que Jesús nos siga concediendo abundantes vocaciones sacerdotales, dignas del sacrificio, dignas del martirio, para mayor santidad de su Iglesia, pero también para mayor gloria de Dios. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Oremos también por todos nuestros hermanos que sufren en su cuerpo la pasión de Cristo, sobre todo los que están padeciendo por el coronavirus, para que Jesús los fortalezca en la fe y les conceda su salud. Oremos por ellos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Toma la ofrenda que traigo, pan y vino al altar, que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Traigo junto al pan y este vino la alegría que tengo de servirte, Señor.
te pido que me aceptes con ellos. Gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar, que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, dirige tu mirada serena, con serena piedad sobre los presentes dones, de manera que los infunde la bendición del Espíritu Santo y susciten en nuestros corazones aquel inmenso amor con el cual los santos mártires Cristóbal, Magallanes y compañeros vencieron en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Cristo, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cristóbal Magallanes, Margarito Flores, David Uribe y compañeros mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Salvador, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos ahora, llenos de fe y de esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Guardando siempre nuestra distancia, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por mi amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oremos al Señor y pidámosle que venga a nuestro corazón, que venga a nuestra mente, a nuestras vidas, que nos llene con su gracia, con su presencia. Pidámosle juntos y digámosle: creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en este santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que me aparte de ti. Amén. Aprovechando esta toma que la cámara nos está haciendo de las reliquias de San David y San Margarito Flores, quiero invitarlos, queridos hermanos, para que pidamos a Dios que por intercesión de estos nuestros mártires diocesanos nos conceda la paz, la fortaleza,
el descanso de nuestro corazón, de nuestro espíritu, nuestra unidad familiar, pero también que atienda las súplicas de San David y San Margarito en favor de las necesidades más apremiantes de esta su diócesis de Chilpancingo, Chilapa, para que ellos como sacerdotes diocesanos oren por nosotros, sacerdotes, pero también pidan por cada uno de los feligreses de nuestra provincia eclesiástica de Acapulco, de la cual ellos son los patronos, que comprenden las diócesis de Acapulco, Ciudad de Altamirano, Tlapa y la nuestra, Chilpancingo, Chilapa. Y finalmente también que intercedan ante el Padre para que pronto termine esta emergencia sanitaria que vivimos en el mundo, en el país y particularmente en nuestro estado. Ellos son los amigos de Dios. Ellos los están contemplando cara a cara, mirando su belleza, su santidad. Y que aprendamos de ellos a ser valientes en el anuncio del Evangelio y a testimoniar la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Que nuestra morenita del Tepeyac, en quien ellos también se refugiaron, a quien ellos también invocaron en ese periodo difícil que les tocó vivir, cuide a nuestra nación. Fortalezca a todo el cuerpo médico que atiende a los enfermos infectados por el coronavirus. Que nuestras autoridades civiles redoblen los esfuerzos para detener más este contagio epidemiológico y que pronto nos veamos libres de esta amenaza sanitaria y podamos encontrarnos en la alegría de saber que como hermanos e hijos de Dios queremos vivir en la libertad, en la alegría y en el gozo de sabernos hermanos. Oremos. Al celebrar en este divino banquete la celestial victoria de los santos mártires, San Cristóbal Magallanes y compañeros, te pedimos, Señor, que concedas la victoria a quienes nos alimentamos con este pan de vida y que ya vencedores nos lleves a comer del árbol de la vida en el paraíso. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Ahora, antes de la bendición, quiero venerar estas reliquias que todavía nos hacen presentes
a estos santos nuestros que están ya en el cielo, pero que nos han dejado ese testimonio terrenal entre nosotros, que acrecienta nuestra esperanza de que también este mismo cuerpo que ellos tuvieron en este mundo, seguramente habrá de resucitar al final de los tiempos. Pero al mismo tiempo también nos invita a que lo veamos en ellos a dos grandes modelos de santidad, para que como ellos podamos también merecer esa misma dicha, esa misma gloria que Jesús nos ofrece. Aquí estarán en la capilla del Sagrario, resguardadas para que quienes nos reciben en sus hogares, si no son de Chilpancingo, puedan tener un motivo para conocer esta iglesia hoy catedral, que fuera un recinto donde Margarito Flores García celebrara el culto de la Eucaristía, siendo vicario parroquial de este lugar, y que ahora en sus reliquias que se veneran en el sagrario los pueda recibir con los brazos abiertos. Ahora que estaba yo en este último silencio antes de la oración final, recordaba la alegría con que el Santo Padre en la Basílica de San Pedro, donde tuve la fortuna de estar en esa concelebración, donde cientos de sacerdotes, obispos de México y miles, se hablaba de 100,000 mínimo, peregrinos de aquí de México, fuimos testigos de este magno acontecimiento de fe, que hoy conmemoramos 20 años de ese regalo que el Santo Padre Juan Pablo II en ese tiempo concediera a la Iglesia que peregrina en México y que ahora resguardamos en este lugar. Así es de que a mí me causa emoción cada vez que me acuerdo haber conocido esa ciudad eterna y también el haber estado cerca del Santo Padre, haber concelebrado con Él y haber degustado de su mensaje y ese carisma con que siempre se identificaba y ese gran cariño que prodigó siempre a México en sus 5 visitas pastorales. Pues ahora los que los tenemos aquí, yo los invito a que si alguna vez pasan por Chilpancingo y puedan visitar esas reliquias, allí estarán a su veneración. Nos vamos ahora ya con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría de Jesús sea su fuerza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches a todos y que descansen. Buenas noches, gracias.